y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia del Senti City, ¿cómo están? Espero que muy bien. Un placer, un gusto estar con ustedes una vez más para otro aprendizaje, otra meditación teoterápica, aprendiendo obviamente de la mano de Dios y de la mano de su palabra. Vamos a ver hoy un tema que le he puesto el peso del pecado, ¿sí? O el peligro, ¿sí? De equivocarnos con Dios, obviamente, y que puede acarrear para nuestra vida. Muchas veces nosotros, siendo cristianos, no consideramos el peligro del pecar contra Dios, es decir, de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, algo que la Biblia expresa, ¿sí? Expresa explícitamente que no debemos hacer, ¿sí? Ya sea porque o tienen que hacer esto diciéndonos que no hay que hacer tal cosa, o diciéndonos directamente no hagan tal acción que va a tener obviamente sus consecuencias, ¿verdad? Imaginemos que el pecado es como una moneda, ¿sí? Como una moneda de, no sé en cuánto será en tu país, pero de una denominación pequeña, ¿sí? No cuesta nada levantar una moneda con nuestra mano. Pero ahora imaginemos que sumamos esa moneda a muchas monedas, ¿sí? Ya son 100 monedas que tenemos que levantar. Bueno, capaz que tengamos que hacer un esfuerzo un poco más, pero las podemos levantar igual. 500 monedas, bueno, por ahí 500 monedas lo podríamos levantar, quizás un poco más de esfuerzo o un poco más de fuerza tenemos que hacer con nuestros brazos, pero imaginemos 1 millón, 2 millones de monedas que tengamos que levantar. Ahí sí ya intentaríamos usar todo nuestro cuerpo, poner quizás el peso ¿sí? en nuestro lomo y demás, pero así todo no podríamos cargar semejante peso y mucho menos caminar y andar con ese peso encima. ¿Para qué hacemos esta comparación? ¿Cuánto cuesta el pecado? ¿Sí? ¿Será que cuesta solamente una moneda? ¿Será que el precio es de una moneda el pecar o es de 1 millón de monedas? La verdad que no sabemos. No tenemos la respuesta en sí de cuánto pesa un pecado o la cantidad que podamos cometer en nuestra vida. Pero la palabra de Dios es muy clara al ilustrarnos el ejemplo del peso que tuvo que cargar Jesús por nuestros pecados, ¿sí? No podemos decir que un pecado es peor que otro, en el sentido que, bueno, para Dios lo que está mal y lo que está bien. Pero sí, obviamente, debemos tomar conciencia de cuánto peso fue el que cargó Jesús con nuestros errores y nuestras equivocaciones. La Biblia dice en Mateo 27, del 45 al 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, hay varias cosas para analizar en este pasaje. Lo primero es que el mundo dice que se llenó de tinieblas, habría sobre la faz de la tierra, sobre toda la tierra. Esto nos hace entender de que algo malo, en el sentido que alguna maldad estaba ahí en el mundo, ¿sí? Rondando, y eso era el pecado obviamente que Jesús tuvo que cargar para librarnos. Tanto cargó ese peso del pecado, ¿verdad? ¿Sí? Que empezó a tener consecuencias en Jesús, primeramente, ¿sí? Empezó Jesús a sentirse desamparado, ¿sí? Empezó a sentirse sin esa protección del Padre con él, ¿verdad? Que supuestamente, o como entendemos, tenía o había experimentado hasta ese momento, ¿verdad? Como consecuencia de cargar en sí todo el pecado del mundo, Jesús mismo entonces experimentó el desamparo del Padre. La pregunta es, ¿qué creen que experimentaremos nosotros, ¿sí? Por pecar? Si a Jesús le pasó siendo santo, siendo un hombre bueno, siendo un hombre sin maldad alguna, sin ninguna intención, ni la más mínima intención de maldad, ¿qué nos puede pasar a nosotros al cargar con el peso del pecado? ¿Sí? En Salmos 22 del 1 al 2 encontramos alguna referencia así en lo que podemos llegar a sentir. La palabra de Dios dice, Salmo 22 del 1 al 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Hace referencia a la Biblia en las palabras de Jesús, que Jesús toma estas palabras del Salmo para expresarse en ese momento, como veíamos en Mateo. Pero dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás
¿sí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Verdad? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Yo te pregunto, ¿será que Dios no te responde nunca? A mí, en las situaciones más difíciles de mi vida, inclusive cuando creía que no, aún así Dios me estaba respondiendo. Puede ser que en nuestra vida suceda igual. Dios nos esté respondiendo, nos esté hablando o esté con nosotros, pero nosotros no sentimos ese amparo de Dios. Me siento desamparado. No sabemos realmente cómo estaba el salmista. Sí, quizás podemos hacer estudios y decir, bueno, cuando escribió este salmo, el salmista estaba así, se sentía de esta manera, estaba pasando por tal cosa a nivel cronológico en la historia, ¿sí?, de esta persona, pero realmente qué estaba experimentando en ese momento al escribir estas palabras, no lo sabemos. Seguramente el desamparo de Dios, seguramente estaba lejos de Dios. Y son las mismas palabras que utilizó Jesús cuando cargaba en sí todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. ¿Sí? Al salmista también le pasó, a un hombre de carne y hueso, como nos pasa y nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? El pecado nos hace sentir solos. La soledad no es una realidad en la vida cristiana. Siempre hablamos y decimos y conocemos, inclusive hasta doctrinalmente hablando y hasta en experiencia hablando, Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con aquel que lo busca, lo recibe, lo acepta en su vida como Señor y Salvador. Pero ¿cómo puede ser que lleguemos a experimentar soledad, a sentirnos realmente solos, que no hay nadie que vele por nuestra vida, que no hay nadie a nuestro alrededor, que no hay nadie a quien le interesemos? Eso es la consecuencia de pecar. ¿Sí? El pecado nos hace sentir desamparados. Si hay algo muy lindo y hermoso en esta vida, es sentir ese abrigo, esa protección, ese refugio de parte de Dios. Pero así como uno lo puede experimentar, uno también puede tener la falta de esa experiencia linda, agradable con Dios, al no cuidar nuestra vida, al no cuidar nuestra santidad, al no cuidar el hacer las cosas como Dios nos pide, para no pecar. Porque si bien los sentimientos son reales, es decir, los sentimientos son reales porque los sentís, porque lo vives en tu cuerpo, ¿sí?, no siempre son basados en hechos reales. O sea, no podemos tomar a la ligera las decisiones que vamos a hacer en nuestra vida, ¿sí? Como digo, los sentimientos son reales, pero muchas veces están basados en cosas que no son reales. No es real que Dios te desampara. No es real que estás solo en esta vida. Dios está contigo. Pero el tomar decisiones a la ligera, el no consultar con Dios, el no buscar a Dios, porque no buscar a Dios es una forma de pecar también, nos hace sentir ese desamparo. ¿Qué experimentó Jesús? Obviamente por voluntad del Padre, era voluntad de Dios que Cristo cargara el precio del pecado, ¿sí?, en su cuerpo, para que tú y yo no lo tengamos que cargar. No es voluntad de Dios que tú peques. Nunca es la última salida. Ay, no, es que la situación era tan difícil que si no decía una mentira, seguramente la iba a pasar peor. O si realmente no tomaba esa plata que no era mía, realmente iba a pasar hambre, y Dios sabe que yo necesitaba el dinero, y Dios sabe que yo necesitaba ese trabajo, acomodé lugar, Dios sabe que yo precisaba ese puesto, Dios sabe todo. Pero Dios sabe, y conocemos en su palabra, que no es la salida el pecado. Que a veces lo hacemos por desesperación, obviamente, ¿sí? Pero nunca la salida va a ser equivocarnos con Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:13, no les sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que puedan soportar. Realmente, familia, lo que nos está llamando Dios es soportar hasta lo que más podamos, y Él nos va a mostrar la salida. Nunca la salida va a ser cargar el peso del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo. Y si Dios te pone en una situación en la cual tendrías que pecar, en teoría, para salir de esa situación, se estaría contradiciendo con su obra de salvación, con su plan de salvación y con el plan que Él tiene para tu vida. Jesús cargó entonces el pecado tuyo y mío. ¿Para qué? Para que esa carga, ese peso, no lo tengamos que cargar nosotros. No tomemos a la ligera algo tan delicado como nuestra relación con Dios.
realmente el pecar nos aparta de Dios. Va haciendo como pequeñas grietas en nuestra relación con Dios. Después vienen pensamientos a nuestra mente: Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no piensa en mí, cuando realmente lo que debemos hacer es siempre buscar su presencia como salida, ¿sí? Vivir en la compañía de Dios es algo, como te decía antes, muy lindo de experimentar. Pero uno elige si vivir confiado o vivir desamparado, o vivir desconfiado de lo que me vaya a pasar. Uno toma decisiones cada día. Y esas decisiones nos conviene, familia, según su palabra y según lo que entendemos que hemos aprendido hoy, que sean las que Dios quiera siempre. Que siempre sean las que Dios quiera. Así que bueno, familia, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor el dominio propio. Es el dominio propio lo que nos hace soportar la tentación y obviamente decidirnos siempre a hacer lo correcto delante de Dios. Acompáñame a orar para terminar la meditación del día de hoy. Padre de los cielos, te doy muchas gracias por este día, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nunca te has ido de mi lado, Señor. Todo lo que has querido para mi vida, todo lo que has deseado para mí, Señor, se ha cumplido, porque nadie puede ir en contra de tu voluntad, Señor. Porque nadie puede ir en contra de tu deseo. Pero muchas veces, sin embargo, yo, Dios de los cielos, le cierro esa puerta, Señor, de bendición a mi vida, cuando voluntariamente, Señor, elijo algo que no está bien. Ya sea, Señor, pequeño o grande, que haga daño a otra persona o a mí mismo. Cuando pecamos lo hacemos contra ti. Por eso José, Señor, siendo joven, decía, en la palabra lo encontramos, que decía: ¿cómo haré este gran mal? ¿Cómo pecaría y haría este gran mal contra ti, Señor? Contra Dios. Por eso, Espíritu de Dios, enséñanos, Dios de los cielos, a cada día conocerte más, a cada día conocer más tu palabra, porque es tu palabra la que siempre nos va a dar la pauta correcta de qué hacer en cada situación de nuestra vida. Y te pedimos perdón por aquellas veces que, por desesperación, por sentirnos mal, por nuestras emociones, hemos tomado la salida rápida, la salida fácil, el pecar. Pero gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, y hoy, en este día, nos das una nueva oportunidad. Te alabamos, te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima meditación. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.